Hola, hola a todos, buenas noches, bienvenidos a su programa Inversión Familia, donde hoy vamos a hablar de un tema muy importante. La semana pasada estuvimos hablando de cómo hablar de finanzas en la pareja y fíjense que estuvieron llegando algunos comentarios y algunas preguntas de que hay algunas personas que definitivamente es un tema que no se puede tocar en casa, es un tema interesante que causa conflictos, que causa choques, que causa, bueno, muchísimas cosas. Y solamente por eso hoy voy a tener un programa especial con otra dinámica, con otro orden, porque les tengo un gran invitado a quien yo admiro muchísimo, a quien amo muchísimo, porque es mi esposo, porque además es un gran terapeuta de pareja, da terapias también en línea, por si alguien quiere. Y este tema surgió para mí de hablar de las finanzas familiares y de las finanzas de pareja, precisamente porque compartiendo entre él y yo cosas que hacemos, él me decía que en las terapias uno de los principales problemas es el tema del dinero y me decía, ayúdame, necesitan un poco de asesoría. Pero resulta que nos dimos cuenta que el tema de las finanzas y del dinero no es el único problema, sino que muchas veces es la punta del iceberg de muchas cosas que puede haber abajo. Y eso es precisamente lo que hoy quiero compartir con ustedes y platicarlo con él, porque así es como surgió todo este proyecto y que gracias a estas conversaciones que él y yo hemos estado teniendo también, pues ustedes están teniendo este material hoy en casa para poder identificar qué es lo que puede estar pasando. Le vamos a dar la bienvenida a Marco Lome, terapeuta de pareja. También, hola Marco, hola amor, ¿cómo estás? Hola, hola, Zairita, ¿cómo estás? Qué gusto Muy que me invites a tu programa y poder hablar de este tema tan importante, desde luego, y que también ha sido importante para nuestro matrimonio, pero también que yo lo he percibido en el ámbito clínico, ¿no? Y creo que puede ser de gran luz. Exactamente, fíjate que yo lo que les estaba platicando ahorita a quienes nos están escuchando es que precisamente cuando tú empiezas a tener esta experiencia ya hace varios años de la terapia familiar, de la terapia de pareja concretamente, empezaron a surgir muchas veces esos comentarios, ¿no? Que tenían problemas con el dinero y de acuerdos. ¿Cómo fue que empezó a surgir esto y cómo es que tú identificas este problema? A ver, yo creo que el tema económico en el fondo termina siendo la punta del iceberg. Eh, Ciertamente hemos escuchado mucho que en el matrimonio, cuando alguien se casa, pues siempre está el tema de hasta que la muerte nos separe. Pero hoy vemos en muchos matrimonios que ya no es la muerte que los separa, sino que es el dinero. Desde luego que hay otros factores que intervienen en un tema de divorcio, pero hoy por hoy, probablemente por las circunstancias en las que nos encontramos, el dinero toma un papel importante en la vida de los matrimonios. Y esto es importante, ¿no? Creo que no tiene que ver tanto, en algo, depende, ¿no? Cada matrimonio, el valor que le da el dinero. Todos sabemos que al fin y al cabo el dinero es un medio y que no construye eso el matrimonio, pero para algunos matrimonios el dinero también será una expresión de amor verdadera, objetiva, o otras veces no, interesada, tristemente, ¿no? En muchos matrimonios. Pero termina siendo la punta del iceberg. ¿Qué hay detrás del dinero? Y esto es lo que yo he percibido en muchos matrimonios, que me parece importante reflexionarlo el día de hoy, como causas por las cuales el dinero termina siendo un factor de divorcio, de separación, de crisis, de conflicto. Es decir, ¿qué hay debajo de? Primero, lo que yo vería o lo que yo veo es que detrás del dinero interviene mucho la historia personal. Uh -huh. Es decir, que cuando uno trabaja en el tema de terapia de pareja y que algunos matrimonios tienen conflictos en el tema del dinero, tiene que ver muchas veces con su propia historia de familia, el modo en que los papás que les hicieron o generaron una perspectiva, una visión acerca del dinero. Entonces, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, si vienes de familia cuyos papás vivían juntos y todos ellos tienen una perspectiva del dinero, algunos mucho más ahorradores, otros mucho más gastalones, otros que incluso sin idea del tema del dinero, viviendo al día, otros con mucho tema del dinero, invirtiendo, pensando incluso en una proyección a futuro, dejarle algo a mis hijos, o probablemente pudiéramos encontrar a personas que ni siquiera ese dinero, ¿no? O sea, vivían endeudados, o otros que incluso probablemente vivían bien, pero como para que la familia, la esposa, los hijos o el esposo probablemente no tomaran decisiones arriesgadas,
lo mejor que decían es, estamos en crisis. Entonces, todo esto, aunque pareciera no importante, sí es importante, porque va dejando de alguna manera la personalidad del sujeto en la manera de percibir el dinero. ¿Qué tanto para mí es importante el dinero? ¿No? Puede haber personas que son muy desprendidas del dinero, pero eso no significa que sean buenas, porque a lo mejor son demasiado gastalonas. O podemos encontrar unas personas que sean demasiado ahorradoras porque piensan en futuro, pero tampoco significa que sean tacañas, ¿no? O pudiéramos encontrar personas ahorradoras que sí tienen esa tacañez, como esa parte de falta de generosidad. O podemos encontrar personas que en el fondo, aunque sean gastalonas, lo hacen porque son inmaduros, inconscientes, es decir, hay perspectivas en el modo, la personalidad de percibir el dinero que viene de nuestra familia y que cada uno va configurando y que después esto entra en choque en la vida matrimonial. A mí me llama mucho la atención, Zaira, que cuando te encuentras algunos matrimonios y se casan y dicen, es que yo no me di cuenta de este tema, ¿cómo lo abordarías? Y es que en el tema del noviazgo probablemente solo hacían cuentas de cuánto vamos a gastar en la boda, cómo nos vamos a organizar, pero te das cuenta que cuando te casas la dinámica familiar cambia y cambia porque después tienes un hijo, 2, 3, 4, los hijos que tú quieras, las etapas de la vida van cambiando, el trabajo, ciertas presiones sociales y entonces comienza a ser el dinero un conflicto porque luego te das cuenta que tu cónyuge es gastalón, ¿no? Y gasta en cosas que no sean necesarias. No sé, ¿te acuerdas del ejemplo de un amigo que tenemos que pues debe, ¿no? Y vio una oferta en Liverpool, se compró una cafetera y dice, bueno, pues la pagué a meses, no pasa nada, ¿no? Pues sí, pero pues es un gasto que no tienes. O sea, mejor es un dinero que no tienes, que lo vas a deber más de lo que ya tienes. O incluso no, yo me acuerdo que tú lo recordarás, ¿no? Que le decía a Zaira, ¿no? Tenía un dinero extra y dije, oye, Zaira, pues fíjate, no gasté de nuestro dinero, sino de algo que me llegó después. Entonces no estamos gastando para que no te preocupes. Y me compré una camisa en Zara, ¿no? Y me dice, Zaira, no, es que sí estás gastando, porque aunque ese dinero no lo teníamos en cuenta en nuestro presupuesto, así está, ¿no? Necesitamos reconocer o que las parejas reconozcan cuál es tu estilo de percepción del dinero que los padres han de alguna manera transmitido. Y ojo, no solamente te transmiten un tema del dinero, también te transmiten una personalidad. ¿Cuál es mi historia familiar por el cual hoy por hoy yo tengo esta percepción del dinero y de otras cosas? Y es que creo, perdón, es que creo que precisamente ese perfil, yo le llamo el perfil de comportamiento de gasto, no solamente es respecto al dinero, sino lo que tú dices, a lo mejor soy gastalón porque me da seguridad o me incrementa la autoestima saber que puedo gastar, ¿no? No es el tema de que gasté porque gasté, sino lo que genera en ti y eso es, por eso decimos que es la punta del iceberg el problema, o sea, el problema no es que gaste, el problema es qué le genera y por qué lo hace. Y si no lo entendemos en pareja, entonces llegamos a conflictos graves, ¿no? Exacto, a conflictos graves y es la segunda causa. Es decir, ¿qué hay detrás de las parejas? La falta de comunicación. Esto es sumamente importante porque creo que todo el mundo se casa con unas expectativas o con unas perspectivas y que después se cree que se van a cumplir, no más por no más, pero luego te das cuenta que no, y entonces estas veces, estas ocasiones, por falta de no tener un lenguaje claro, asertivo, incluso afectivo, va creando ciertas situaciones en las que a veces o no se habla, se estanca el problema, o cuando se aborda de una manera que hace sentir al otro mal, ¿no? Y creo que aquí entra un papel muy importante. Probablemente detrás del dinero hay una ausencia de comunicación o hay algo en la pareja que hay que trabajar y que a veces, pues yo siento que el tema del dinero no es una cuestión fácil, pero debería de serlo porque en el fondo el dinero es de todos, ¿no? Que esta será una cuestión, una tercera causa que yo veo por qué el dinero es un tema de conflicto, pero en el de la comunicación, ¿qué es lo que quiero decir? Las parejas no se saben comunicar y entonces a la hora de, no solamente en el tema de dinero, de intimidad sexual, de educación de los hijos, familia política, amistades, trabajo, etcétera, pero en concreto en el tema del dinero,
no saben cómo expresarlo porque a veces puede haber sentimientos de culpa, ¿no? En el que es, digamos, gastalón. O puede haber sentimientos de frustración para quien es ahorrador y ve que su pareja no considera nada, pero no lo dice. Uh-huh. Y normalmente en muchos matrimonios, tú sabes que yo hice una investigación sobre qué factores intervenían en el tema de la separación. Uno de estos factores fue el tema del dinero y es porque no se habla. Se tiene miedo de hablar sobre estos temas y como si pareciera que el tiempo resolverá la cuestión económica, ¿no? Pues o trabajará más él o trabajará más ella, ¿no? Quien sea. En el fondo es algo que se tiene que hablar y que a veces no es sencillo porque, como decía anteriormente, la personalidad del sujeto interviene y hay personas que son más fáciles a hablar del tema, hay otros que no. Y el gran problema es cuando esto se convierte en un tema estancado que no se habla y aunque los dos saben que hay un tema económico que hablar, no se aborda y en el fondo termina siendo un caos porque se va haciendo una avalancha, una bola de nieve que cada vez va a ir más agrandando y probablemente va a llegar y va a arrasar y va a hacer peor a los cónyuges. Entonces, fíjate, Zaira, ¿qué tan importante es aprender a comunicar este tema? Uno, siempre voy a hablar desde mi perspectiva para que el otro no se sienta atacado y decir, a ver, yo, Zaira, me siento preocupada por este tema cada vez que yo veo que tú vas al Oxxo y le compras huevos Kinders a los niños. Fue cuando llegamos al acuerdo de que no más huevos Kinder y íbamos a comprar Carlos V. Sí, cosas que, pero lo dejamos de hacer, ¿no? Pero fue padre, ¿no? El hablar desde mi percepción, yo siento que ¿qué cosa? Esto y la necesidad. Necesito que encontremos una alternativa por el cual no dejes de dar eso a los niños porque sé que es un acto de amor, pero probablemente no todos los días, una vez a la semana y tal vez un Carlos V, es decir, no en el modo de atacar y culpar al otro, porque a veces nos puede llegar el enojo, sino en el modo de hacerlo desde mi perspectiva, queriendo encontrar una solución. Porque el que se siente culpado o que recibe culpas, en el fondo crea un resentimiento y no llega a ninguna solución porque solamente ve que su esposa o su esposo lo corrige, lo controla, lo quiere dominar, etc. Entonces, hablar desde una perspectiva positiva y de alguna manera también aprender a escuchar al otro. Aprender a escuchar al otro porque también puede tener una cierta necesidad que probablemente no está siendo cubierta y es donde podemos llegar a un equilibrio, a un acuerdo. Pero es importante escuchar también al otro para que no solamente se escuche lo que yo digo, sino también aprender a escuchar al otro y probablemente en ambas escuchas pueda llegarse a una situación. Pero si las parejas no hablan sobre este tema, ¿por qué? Porque cuando hablan atacan, humillan, hacen sentir mal al otro. El otro lo que va a provocar son actitudes de evasión, a la defensiva o incluso de desbordes emocionales y que al fin y al cabo no llega a nada y por eso este tema del dinero se estanca. Ya no sé cómo hablarlo porque se va a enojar, se va a molestar, ¿no? Hace poquillo yo me acuerdo que hablé contigo, que cambiamos un poco la dinámica de nuestro tema económico y te digo, Zaira, yo lo que necesito es que tú estés conmigo a la hora de ver nuestros gastos. Entiendo que quieres que yo sea más consciente de lo que yo gasto y tienes toda la razón. Me gustaría que tú también estuvieras para que fuera aprendiendo o también como este cierto miedo a afrontar la realidad, ¿sabes? Como puede haber algún perfil de cónyuges en el que el tema del dinero prefiere no ver la realidad y como hacerse, no sé, ilusiones en la cabeza por no querer afrontar la verdad, la realidad, ¿no? Ahí no abro mi cuenta porque voy a ver cuánto debo y no, qué miedo, ¿no? Y pues no, o sea, nada que ver, ¿no? Y tercera causa que yo veo, si quieres te dejo chance, ¿no? También, Zaira, una causa es que los cónyuges no tienen en algunos un proyecto en común sobre este tema. A ver, todos los matrimonios deberíamos de tener un proyecto en común. ¿A dónde vamos con nuestra familia? ¿A dónde vamos con nuestro trabajo? ¿Con nuestras amistades? ¿En la vida espiritual? ¿En la salud? ¿En el modo en que invertimos el dinero? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia política? Etcétera. Deberíamos de tener claro hacia dónde vamos.
pero en el tema del dinero es fundamental. Y hay matrimonios que viven en la ambigüedad. ¿Sí? Yo no sé ni cuánto gana mi marido, ni cuánto gana mi esposa, o probablemente la ambigüedad es por qué le tengo que decir cuánto gano y doy cálculos a medias, cuánto gasto, cuánto gastamos, y entonces se vive en una ambigüedad que luego crea una situación como de incertidumbre, porque no sabes si estás bien o estás mal hasta que te agarra. Y entonces aquí es importante construir unos otros. El dinero, tanto de ella como de él, es de los dos. Y esto cuesta a muchas parejas entenderlo. Como si te quitaran una cosa que digo, ¿por qué si es mío, no? Ayer veíamos una película, nosotros, que se llamaba Mátame si quieres, cariño, una cosa así. Y era de un matrimonio que se había ganado un la dinero, lotería, la lotería, ¿no? Y ella en un momento dice, pues yo pagué más del boleto, yo pagué $20 y él pagó $10. En proporción me toca 60-40, ¿no? Queriendo hacer un número. Y yo creo que ya pensar así está mal. Creo que algo que nos ha ayudado y que recomendamos también nosotros es, el dinero es de los dos. Y lo que caiga de Zaira, lo mío, se mete en una meta común y ahí se pagan todos los gastos. Si las parejas no tienen un presupuesto anual o un proyecto de cómo vamos a usar el dinero, en qué lo vamos a usar, cuáles son las prioridades, qué sí, qué no, vas a tener un gasto para que puedas comprarte lo tuyo al mes, lo que tú quieras. Cuando las parejas no saben a dónde van, llega un momento en que esto se va a romper y va a explotar como una olla express. Y finalmente, como para dialogar si quieres, otra causa que yo veo es la desconfianza. Mucha. Y esto es, wow, un tema muy abierto porque no solamente es el tema de dinero, porque por ahí hay más cosas de fondo, ¿no? Hasta temas de infidelidad, temas de engaño, etcétera. Yo siempre digo, si tu cónyuge no es la persona que más confianza le debes de tener, cuidado. ¿No? Debe ser, o sea, es mi punto seguro, mi puerto seguro. Si yo tengo que contarle algo a ti, Zaira, te lo hago y sé que no me vas a traicionar y que al contrario, sea lo que sea, tú vas a estar allí, ¿no? Hace poquito, Zaira no me dejará mentir, llegué y le dije a Zaira, sé que me vas a matar porque no te gusta esto. Y hoy opté por pedir perdón que pedir permiso. Y le dije, y te pido perdón porque compré un reloj y aparte me salió el tiro por la culata, ¿no? Y ya, ¿no? Sentía esta necesidad de hacerlo. Podría no haberlo hecho y de verdad tú, Zaira, no te hubieras enterado, ¿no? Lo quise hacer porque dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no confiar estas pequeñas cosas, como es el tema del dinero? Y a veces Zaira tiene que batallar conmigo porque caigo a veces en lo mismo, o a veces yo tengo que batallar contigo, Zaira, porque caes en lo mismo, ¿no? Y te digo, ya no compres cocas, ¿no? Pero ahí estamos los dos. En fin, pero hay confianza. Y cuando en el dinero no se tiene la confianza del cónyuge, se crea un infierno. ¿En qué gasta ese dinero? Yo he tenido muchos matrimonios en terapia que dudan de sus cónyuges, que creen que tienen otra pareja, ¿sabes? Que los están engañando, siendo infieles, porque les ocultan tanto temas del dinero, en qué gasta, porque no puedo ver la factura de, ¿cómo se llama? Los estados de cuenta. Estados de cuenta, por qué no sé cuánto gana, qué hace mi esposa con el dinero, en qué lo gasta, para qué lo gasta, ¿no? Y entonces hay un tema de desconfianza que luego termina siendo mucho más grueso el problema de lo que es. O creer que yo no le puedo dejar decir a mi esposa cuánto gano, ni cuánto hay en la cuenta porque se lo va a gastar. O porque va a ser inconsciente o inmadura. O al revés, ¿no? No le digo a mi esposo porque si no, pues va a decir Ánchez Castilla, va a hacer lo que quiera. Yo creo que este punto que estoy diciendo al final de la desconfianza es un factor muy común que yo veo en muchos matrimonios. El tema del dinero no se habla porque no se confía en el otro. Y eso es más grave, o sea, porque ya no, la desconfianza no solamente entra en el tema del dinero, sino que la desconfianza ya entra en otras cosas. Y eso es lo más grave que yo puedo encontrar. Entonces, cuando hay desconfianza, lo demás que he dicho anteriormente termina siendo un caos. Y como no se sabe hablar,
uno no se siente apreciado en ese tema del dinero, que el dinero también es una forma de amar. Pues claro, cada vez que pelean, pues lo hacen de manera no adecuada, se gritan, se insultan, y hacen o dicen cosas que no deberían de hacer, y poco a poco los matrimonios se van fragmentando, o algunos cónyuges ya no se sienten amados, se sienten en desconfianza, que llega un momento en que se separan. Ojo, no todos, porque luego hay gente también que por el dinero no se separa, y ahora sí que esto está más triste, porque cumple lo que dice Juan Gabriel, es más fuerte la costumbre. La costumbre. Y yo diría, es más fuerte el dinero que la costumbre, que muchas veces. O sea, realmente creo que el tema del dinero, dices, el dinero no da la felicidad, pero nuestra relación con él creo que es como una señal muy grande de cómo vamos tratando la felicidad, ¿no? O sea, si nos relacionamos con el dinero como una materia, o sea, tal cual, como un medio para llegar a acuerdos, para tener proyectos en común, para tener ilusiones, bueno, entonces ahí sí como que aporta a esa felicidad, porque aporta una relación sana. Pero cuando no lo es, entonces puede haber mucho dinero y mucha infelicidad, ¿no? Muchísima. O puede haber poco dinero y mucha infelicidad, o al revés, poco dinero y mucha felicidad. O sea, realmente el dinero no es lo que lo determina, sino nuestro trato con él, cómo lo vamos usando y cómo lo vamos tomando en cuenta como familia. También tú no me vas a dejar mentir, o sea, nosotros tenemos 10 años, poquito más de 10 años de matrimonio, y han sido altas y bajas en este tema, y mucho también por falta de comunicación, y mucho también por educaciones muy diferentes, o sea, mucho también porque queremos interpretar cómo el otro lo está viviendo, y a veces ni siquiera es con saña o por querer decir, tú lo estás haciendo mal, simplemente mis formas a lo mejor no eran las óptimas para tocar el tema. Por eso yo digo mucho que para tocar el tema del dinero hay que destinar un momento y un lugar, porque de verdad es bien incómodo, es muy extraño, pero sí es muy incómodo hablar de dinero, incluso de pareja, incluso cuando es nuestro y cuando el proyecto es común. O sea, ayer justo que yo veía en la película una escena donde está él sentado en la cama con todas las notas, ¿no? Haciendo cuentas, dije, qué momento tan incómodo, ¿no? O sea, qué momento tan feo llegar a tu casa y ver a tu cónyuge haciendo cuentas, como diciendo, me están fiscalizando, o chin, ¿dónde vamos a parar? O ya se va a quejar otra vez, o, ¿sabes? O sea, como que esa sensación es incómoda. O cuando hablamos con novios que están por casarse, pronto vamos a ir a dar un taller así, que les decimos, oigan, no hay secretos y tú debes de saber cuánto gana él y tú debes de saber cuánto gana ella. Es como, ¿cómo? ¿De verdad? Pues sí, compadre, van a compartir todo en su vida, absolutamente todo. El dinero es una cosa más, esa no es tuya para siempre. No sé, es una mentalidad, una cultura que nos ha hecho creer que el dinero es tan mío, tan privado, tan personal, que es incluso más privado que mi mismo cuerpo y mi misma intimidad, ¿no? O sea, porque el tema incluso de la intimidad entre los jóvenes se da en cualquier antro, en cualquier fin de semana. Pero que mi esposa no sepa cuánto gano, ¿no? O que mi novio ni se entere que yo tengo una cuenta o un fideicomiso, no sé. O sea, de verdad es algo cultural que a mí me llama mucho la atención porque nos separa en vez de unirnos. Y cuando sí lo tomamos como un punto en común, como un proyecto en común, entonces suele ser bonito. Ojo, no siempre es cómodo. O sea, aunque tengamos el proyecto común, es un momento como de reto, como de aterrizar, como de un aterrizaje forzoso en tus sueños, de decir, bueno, vamos bien, pero no podemos ir tan rápido, o tenemos que ir más rápido, o tenemos que cambiar. Siempre es un momento de conversación y de cambio. Sí, claro, yo creo que esto que acabas de decir es que no es curioso porque no es cómodo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hablado de esto y muchas veces yo me siento y tú te sientes incómodo, incómoda? Sí. Y es algo que, o sea, sabemos que está y sabemos que hay confianza, pero hablarlo también tiene que ver mucho con yo creo que es un tema muy interesante que quiero tocar, ¿no? Con el contexto y las circunstancias en las que se encuentre tu cónyuge en ese momento. Y eso también hay que saberlo calibrar. Gottman, que es uno de los grandes terapeutas de matrimonios, del cual pues tengo esta certificación, por eso lo menciono a él, dice que para poder hablar frente a un conflicto, temas difíciles,
primero tienes que asegurar que tu cónyuge se sienta valorado y admirado. Si siempre es un tema del dinero por el cual hace sentir que el otro las cosas las hace mal, que no se puede y que no hay nada bueno, es muy difícil después que él pueda hablar de este tema porque siempre se sentirá atacado, juzgado. Entonces, si aseguramos que en la vida matrimonial haya muchas cosas buenas como admiración, aprecio, cariño y afecto, el tema del dinero será mucho mejor. Siempre es bueno hablar de lo bueno que hay y después hablar sobre las oportunidades o lo malo, si le quieres llamar así, pero desde esta perspectiva de estamos así y podemos hacerlo mejor, y el tema del dinero hay que hablarlo desde estas circunstancias sin que el otro se sienta atacado y verlo, ¿no? A lo mejor le está pasando mal en su trabajo, no le ha ido bien en el negocio, probablemente le ha estado batallando en casa, lo que quieras, como para hablar del dinero, también considerando las circunstancias emocionales en las que se encuentra tu cónyuge para poderlo hablar bien y también en el contexto en el que se encuentran. No sé si deben 100,000 pesos y el cuate quiere hacer un viaje, pues dices, oye, no lo hagas porque yo sé cómo te sientes y no quiero que con esto te sientas controlado o etiquetado o juzgado, pero no podemos hacerlo realmente. Sé que lo deseas y yo también lo deseo, pero la realidad nos dice no, porque nos vamos a ahorcar, vamos a crear más estrés, vamos a crear una situación de frustración, de depre a lo mejor. Entonces, yo creo que es importante, siempre es mejor hablarlo a no hablarlo. No es un tema fácil, pero hay que hablarlo. Y bueno, debe de haber estrategias para hablarlo. La semana pasada yo estuve comentando de algunas que sirve para hablar cualquier tema, ¿no? Ese de destinar un lugar y un momento, el saber que se va a hablar de eso, el querer llegar a acuerdos, el querer aprender a escuchar, comprender al otro, no nada más llegar con la espada desenvainada para decir yo gané, yo tengo la razón, ¿no? Porque la verdad es que pues tenemos un proyecto común y podemos irlo pues recalculando, como dice Waze, cuando te sales un poquito del camino. Creo que esa es una buena señal. Definitivamente el tema del dinero, cuando hay un problema de dinero en la familia, en la pareja, o sea, cuando para ti es un conflicto, normalmente no es el único conflicto. O sea, normalmente tiene algo debajo que hay que tratarse y hay que mejorar. Pero bueno, tenemos que empezar por algo. Si ahorita tú puedes empezar por el tema financiero, pues vamos empezando por ahí para ir hacia abajo, ¿no? O si ya empezaste al revés, desde la base, pues mucho mejor todavía, porque todavía vas a llegar a una solución viable de manera más sencilla. Pero bueno, esto es lo que yo quería compartir, Marco. Muchas gracias por el tiempo. Sí, gracias. Obviamente hay, como decías, herramientas y estrategias y con gusto luego en otro programa te puedo acompañar, sí, también para no robarte parte del programa, pero ya lo decía yo, ¿no? Hablarlo no es tan difícil. Yo creo que hay que buscar qué hay detrás, en el fondo, que no me permite hablar y hablarlo de manera asertiva. Yo siempre pongo estas 3 reglas. Primero, habla desde tu sentimiento, tu perspectiva. Yo, Marco, me siento triste, o yo, Marco, siento que las cosas no están así porque yo lo percibo de esta manera. Poner la situación en juego y expresar mi necesidad. Yo creo que lo que necesitamos es esto, o desde mi perspectiva, siempre en un plan de propuesta más que en un plan de imposición. Así es y así se hará. Pues no está tan chido porque en el fondo, aunque tú te estés ahogando en un vaso con agua y quieras pasarle la responsabilidad ahora a tu cónyuge, también lo va a pasar la inversa, lo vas a ahogar. Vistes a un santo para desvestir a otro, pues no funciona. Entonces, siempre es bueno hablar desde mi perspectiva, escuchar al otro desde su perspectiva y a partir de allí encontrar una solución. Pues muchísimas gracias. Luego te invito a otro para hablar de estrategia. No, invítame a comer mejor. Déjame ahorro. Ah, no es cierto. Bueno, aquí te veo al rato, pues, para comer sin problema. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Él es Marco Lome, es terapeuta de pareja, terapeuta familiar, certificado también por el método Gottman, que es buenísimo. En certificación del método Gottman y del EFT. Ahí voy, en camino. Ahí vamos. Con su doctorado en psicología y pues también atiende en línea para quienes necesiten también llegar a este tipo de acuerdos. Y si hemos visto algo bajo del iceberg
que no es solamente el tema económico, bueno, pues siempre solucionarlo es lo mejor que podemos hacer porque nuestra mejor inversión es nuestra familia. Si todo lo que hacemos es por y para nuestra familia, entonces vamos a luchar a toda costa por salvarla y por rescatarla, llevarla a flote y llevarla a muy buen puerto, porque ese fue nuestro proyecto común desde el inicio, desde el día 1 de nuestro matrimonio, desde el día que decidimos juntar nuestras vidas, era para eso, para llegar a un puerto juntos y en familia. Muchas gracias por todo, nos vemos luego. Y bueno, aquí vamos a seguir en Inversión Familia. Bye, nos vemos. Bye, nos vemos, corazón. Bye. Seguimos aquí en Inversión Familia. Muchísimas gracias por seguir aquí adelante. Vamos con la segunda parte de este programa, donde vamos a hablar de muchos temas también muy interesantes para poder seguir tratando el tema en el matrimonio. Vamos a ver qué es lo que sucede en este tiempo, qué es lo que sucede cuando no podemos hablar de finanzas en la pareja, cuando no podemos hablar. Acuérdense, esa puntita del iceberg es lo único que nos está haciendo ruido y nos está señalando que algo más tenemos que tratar. Pero vale, si no hemos podido tratar el tema, comencemos por nosotros mismos. Pequeños cambios en nosotros puede ir haciendo grandes cambios después. Hace unos días di también una asesoría de finanzas a una señora que me decía que tenía que ordenar un poco el tema de su negocio, con el tema de su familia, su presupuesto, etcétera. Y entonces salió a la luz que ella no puede tener acceso a una de las cuentas, a pesar de que el dinero de su negocio entra a esa cuenta, ella no tiene acceso, sino su esposo nada más. Le pregunté, ¿llegaron a un acuerdo para llegar a eso? Pues ella realmente no lo tiene muy bien identificado. Y me dice, si quieres le hablo ahorita para tratar el tema. Le dije, no, ahorita no, porque no hemos destinado ni el momento ni el lugar para eso y él lo único que va a sentir es que se va a sentir atacado. Pero empecemos nosotros. Empecemos a ordenar lo que estamos haciendo, empecemos a ordenar los hábitos y empecemos a hacer pequeños cambios. De modo que cuando tú comiences a hacer ese cambio, puedas comentarlo en positivo y decir, oye, te invito a unirte a mi equipo. Te invito a empezar a hacer estos cambios porque a mí me ha funcionado y creo que si lo hacemos juntos nos va a funcionar mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos nosotros imponer nuestra realidad, nuestra visión al otro? Lo único que va a pasar es que va a haber resistencia, rechazo y probablemente enojo, separación, y eso no es lo que queremos. Muy probablemente tú alguna vez en tu vida has tenido ya ese momento de discusión, ese momento de no poder llegar a acuerdos, ese momento de enojo de que hubo un gasto que se salió de las manos. Y sin embargo, a lo mejor hoy estás metido en ese mismo espiral, en esa misma vorágine que te está ahogando y no lo has podido hablar. ¿Qué es lo que podemos empezar a hacer? Vamos a ordenar nuestras finanzas. La parte que a mí me corresponde, lo que yo sí puedo controlar, ¿cómo lo puedo ordenar? Número 1, tenlo claro. Haz una lista perfectamente bien hecha según tu conocimiento, es válido, a lo mejor no lo tienes todo, pero según tu conocimiento, tu parte, tu visión, de qué es lo que tienes, qué es lo que debes, cuánto debes, en cuánto tiempo se tiene que pagar, cuánto ingresas y cuánto gastas. No importa si tú estás del lado A o del lado B, no importa si tú eres el principal proveedor o no, no importa cómo te estés organizando, pero lo que importa es que lo tengas concreto, en un papel. Cuando tenemos las cosas concretas por escrito, cuando las tenemos claras, ahí es cuando nos damos cuenta de si estamos muy mal o si estamos no tan mal, o si hay un camino de salida. Eso es maravilloso, porque te va a dar mucha esperanza saber hacia dónde vas. Si tú no sabes que tienes que hacer una receta de cocina y si tú no sabes qué ingredientes tienes y cuáles tienes que ir a comprar, pues simplemente nunca lo vas a hacer. Si tú tienes que lograr una meta, si tú quieres correr un maratón y no aguantas ni 50 metros corriendo porque no sabes ni siquiera cuáles son tus habilidades, si tu corazón responde bien, etcétera, no vas a poder llegar a ese maratón porque no estamos poniendo los primeros pasos. Entonces, primer paso, identifica muy bien cuánto tienes, cuánto debes, en cuánto tiempo se paga, cuánto ingresas, cuánto gastas. Número 2, si tus ingresos son variables, si lo que en ti hay es un negocio
propio o un negocio familiar, entonces, ¿has separado las finanzas de tu negocio de las finanzas de tu familia? Digamos que el negocio y la familia tienen que ser dos empresas diferentes, dos empresas aparte, dos empresas con dos economías distintas. Una empresa es muy sencilla de llevar hasta cierto punto porque sus ingresos son sus ventas menos sus gastos, sus costos de ventas. Y normalmente los costos de ventas son los mismos, tanto el marketing, el vendedor, el producto que estás comprando, la luz, o sea, normalmente son los mismos gastos fijos para poder llegar a vender un producto o un servicio. Punto. En una familia es muchísimo más complicado porque los gastos no son tan fijos. Los gastos van cambiando según la etapa de la vida, según los imprevistos que van saliendo, según muchísimas cosas que no puedes tener tan controladas como en una empresa. ¿Qué sucede? Si logramos empezar a identificar esto y separar, ¿cómo voy a separar las finanzas de mi negocio con las finanzas de mi familia? Muy fácil. Tu negocio tiene un concepto de ventas, un concepto de costo de ventas. Dentro de esos conceptos hay dos muy prácticos. Uno son todo lo que son salarios, ¿no? Nóminas, y otros son las utilidades. Tú decides, yo aconsejo sí ponerte un autosalario, ¿no? Una autonómina, de modo que tú puedes decir, de mi negocio, yo voy a sacar cada 15 días, cada mes, cada semana, eso tú lo decides, 1,000, 2,000, 3,000, 400, lo que quieras. O sea, según la moneda en la que te estés manejando, ¿cuánto vas a sacar fijo? De modo que no estés comprometiendo, obviamente, a tu empresa, ¿no? Que no estés exprimiendo a tu empresa porque tu empresa también necesita crecer y necesita una proyección de crecimiento, de utilidad, de solidez, de inversión, etcétera. De modo que no estés exprimiendo a tu empresa, entonces sacas un monto fijo que va a ser tu sueldo, como si estuvieras trabajando para la empresa fulanita de tal y te dieran un sueldo. Igualito, tú recibes tu sueldo. Ese sueldo es el ingreso de la familia. No son las ventas del negocio, no son los bonos que me están llegando. Eso no, ¿ok? Eso todavía es parte del negocio. Bueno, bonos sí, pero ahorita vemos esa parte. Primero vamos a la empresa familiar, empresa personal. Te vas a dar un sueldo y luego te vas a repartir tus utilidades. Claro que sí, para eso trabajas. Y las utilidades te las vas a repartir pues cada año, cada 6 meses, no lo sé, normalmente son cada año, pero tú ya tienes un sueldo fijo. ¿Qué sucede? Resulta que hay muchísimos casos, y me lo han contado algunos otros terapeutas y algunos otros asesores familiares, que cuando hay un negocio familiar, sobre todo si depende de uno de los dos miembros de la pareja, el ritmo de gastos y el ritmo de la familia sigue constantemente y el negocio puede ser que sea estacional, que no siga constantemente el mismo ritmo, ni el mismo crecimiento, ni el mismo grado de venta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no tenemos un buen hábito de nosotros ir retirando ese ingreso familiar fijo, entonces tomamos la venta del negocio como si fuera el ingreso de la familia, cosa que no es así. El gran problema es que de repente llega la esposa, la hija, el hijo y dicen, tengo que pagar, no sé qué, se tiene que pagar la renta y resulta que este mes no vendiste lo suficiente para pagarlo. ¿Te cuesta tanto decir no hay o nos esperamos? Que vas a tu negocio, succionas, chupas, avientas a la familia, el negocio está endeudado y tu familia se lo debe. Ese es el gran problema, porque yo digo, un negocio está diseñado para crecer endeudado, porque es el principio de apalancamiento, está bien, pero la familia no, la familia necesita un patrimonio y una seguridad a futuro. Si estás haciendo que tu propia familia le deba a tu negocio, bueno, pues estamos muy mal. Tenemos que empezar a reconocer que no siempre se puede, educar a los hijos en que no siempre se puede y que hay un concepto que se llama administración. ¿Qué es la administración? Lograr que lo que sí hay se use de la mejor manera posible. ¿Ok? Hace poco con mis hijos me decían, mamá, es que quiero comprar
Ellos siempre quieren comprar dulces y juguetes, evidentemente, ¿no? Tienen 8 años el más grande, 1 año el más chiquito, él no quiere comprar nada, gracias a Dios todavía, pero los del medio sí. Y entonces, quiero comprar tal cosa. Les digo, no, 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 hoy no vamos a comprar eso. Ayer compramos un helado, me acuerdo. Hoy no lo vamos a comprar. ¿Pero por qué no? Si tienes dinero en tu cartera. Sí, pero acuérdense que tenemos que administrar el dinero. Ayer lo usamos para un helado, está bien. No necesitamos comprar helado todos los días. Hoy vamos a comprar el súper de la semana. Y ese dinero se va a usar en el súper de la semana. Y entonces, mi segundo hijo, el que tiene 6 años, me dice, tengo una idea. Entonces, en vez de comprarnos un helado, una paleta o una bolita, vamos al súper y compras 1 litro de helado y compras 10 conos. Te sale más barato, mamá. Es una mejor manera de administrar tu dinero. La verdad es que me encantó su concepto y me gustó muchísimo que a los 6 años conociera el concepto de administrar el dinero, ¿no? Compramos el litro de helado y compramos unos conos para tenerlos en casa y no tener que estar saliendo a casa. Ok, en esta ocasión se podía como parte del presupuesto del súper, pero habrá momentos en que no. Y habrá momentos en que tendremos que decir, tenemos que esperar. Yo sí soy de la idea de no estar dando comentarios negativos de no porque estamos en crisis, no porque se nos acabó el dinero, no porque todo mundo puede menos nosotros, no porque eso es carísimo. Sí está bien que tengan el concepto de lo que es barato y lo que es caro, pero sí me gustaría cambiar el concepto de la crisis, el no hay dinero, el somos pobres, aún vamos a administrarnos de la mejor manera posible. Vamos a hacer que esto que sí tenemos nos rinda mucho más. Tuvimos que ir a comprar también colores y entonces les dije, acuérdense que tenemos que administrar nuestro dinero, ¿ok? Entonces vamos a ir a comparar precios y vamos a ver cuál nos conviene más. Y de verdad fue maravilloso ver que iban viendo los que costaban 130 pesos, los que costaban 86 pesos, los que costaban 40, y entonces empezábamos a ver cuál era la diferencia entre unos y otros y decidimos comprar unos en particular que consideramos que eran más colores, que eran de buena calidad, que les iban a durar buen tiempo, pero estaban más económicos que otros. Entonces, son pequeños detalles que tenemos que ir cambiando el chip poco a poco. Si no has podido hablar del tema de las finanzas familiares con tu pareja, empieza por ti y empieza por tus hijos. Con ellos, a lo mejor la injerencia es un poquito más sencilla que en otros momentos, y poco a poco esos cambios se van a ir reflejando en tu vida y podrás compartirlos de manera positiva con tu cónyuge. Vamos a evitar que el problema del dinero sea un verdadero problema y que se acabe el amor por el tema del dinero. No debería. Hemos endiosado tanto al Dios dinero que nos olvidamos de nosotros, del amor, de la pareja, de la familia, del valor personal que tenemos, que no implica ganar más o menos dinero. A veces la vida se vuelve súper tediosa porque estamos literalmente, como dicen por ahí, persiguiendo a la rata, creo, ¿no? O sea, persiguiendo el dinero. Ganas para pagar. Llegó tu sueldo, ya lo debiste todo, ya lo pagaste todo. ¿Por qué? Aprendamos a disfrutar, administrar y armar un orden. Hace también, la semana pasada, di otra asesoría a una familia que tenía serias deudas con tarjetas de crédito, si aún nunca vamos a terminar de pagar, además de que tenían varias tarjetas de crédito, cosa que no recomiendo. Pero al tener varias tarjetas de crédito, les dije, vamos a hacer un plan. Primer plan, vamos a eliminar todas las tarjetas que podamos. Había algunas que se debía muy poquito, entonces esas se pueden eliminar rápido. Emocionalmente ayuda a eliminarlas. Hay varias estrategias para disminuir las deudas dependiendo de la situación específica que estés viviendo. En este caso específico, nos convenía pagar primero las tarjetas chiquitas, las tarjetas con deudas muy pequeñitas, para después abordar la tarjeta con la deuda más grande. Y fue maravilloso ver la cara de emoción de decirles, miren, si nos ordenamos bien, en 2 años salimos de esto. Y tú tienes que generar tanto al mes. ¿Cómo lo sientes? ¿Puedes? Sí. O sea, ya ese tanto al mes era algo mucho más viable que toda la deuda, la bola de la deuda. La bola de la deuda agobia, aplasta. Y seguramente tú lo has sentido. Pero si vamos con un plan y una estrategia, vamos de poquito a poquito, logrando pequeños retos, pequeñas metas que poco a poco van a ir desarmando esa bola de nieve que tanto te está asfixiando, que tanto te está aplastando, y vas a poder salir de ello. Sí se puede. ¿Requiere constancia, requiere disciplina y requiere sacrificio? Sí. ¿Y requiere mucho amor? Sí. Porque lo estás haciendo
por ti, por tu pareja, por tu familia y por la mejor inversión de tu vida, que es precisamente tu familia. No les dejes malos hábitos, no les dejes malos ejemplos. Tú puedes salir adelante. Si no lo has podido hablar, empieza por ti mismo. Si necesitas ayuda, pide ayuda. De verdad, son a lo mejor pequeñas inversiones que te van a hacer salir adelante de una manera mucho más sencilla, más fácil, más viable, con esperanza y con respiración. Tranquilos. Ese fue nuestro programa de hoy. Me encantó el programa, me encantó poder compartir esto con mi esposo. De hecho, de verdad, se los digo de corazón, él y yo somos personalidades muy distintas en cuanto a comportamiento de gasto, educaciones muy distintas en cuanto a comportamiento de gasto. Y de verdad, bueno, en cuanto a todo, ¿no? Somos personas muy distintas, pero hemos hecho un gran equipo porque hemos llegado a acuerdos, porque hemos podido hablar. No es fácil hablarlo. Hoy por hoy, nos sigue costando hablar del tema del dinero. Es un momento complicado, pero hemos aprendido a tratarlo y hemos aprendido a ver cuál es la mejor forma de llegar a acuerdos él y yo, de comprendernos y de tener un proyecto común que nos pueda ilusionar. Y así tengamos que hacer sacrificios de un lado para ver otros objetivos, los hacemos. Lo que sí, gracias a Dios, nunca nos ha pasado, nunca ha sido un tema de desconfianza, eso sí, ¿no? Pero sí ha sido temas de falta de comunicación, seguro que sí. Sí ha sido temas de frustración, seguro que sí. Y también ha sido temas de que hacemos sueños y creemos que entendemos al otro y no es así hasta que no lo hablamos, lo ponemos en un papel y llegamos a un acuerdo. Yo te invito a que tú puedas hacer lo mismo en tu pareja, con tu familia. Si es necesario, escríbeme, yo te puedo orientar, te puedo ayudar. Me encantaría escucharlos, me encantaría saber sus casos. Pueden escribirlos, estaré atenta a sus comentarios, les estaré respondiendo. También me pueden buscar en Instagram en @ZairaVenegas. Ahí básicamente voy a estar respondiendo y ahí mismo en mi Instagram está el link para el WhatsApp para también tener un diálogo un poquito más directo. No te pierdas el siguiente programa. Gracias por haberte quedado en este. Vamos a tener temas de todo. Recuerda, todo por el bien de tu familia, todo por el bien de tu patrimonio, de tus ingresos, de tus inversiones, de tu economía familiar, de tus acuerdos. Nos va a ir gustando mucho este programa a lo largo de estas semanas. Gracias por todo. Yo soy Zaira Venegas. Nos vemos en una semana y aquí estamos en Inversión Familia.